Bueno, buenas noches. Gracias, doctora, por la introducción. Entonces, hoy vamos a presentar este tema que es denominado Tras las sombras del revidente. Entonces, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Entonces, para empezar a abordar este caso clínico, tenemos una paciente femenina de 21 años de edad. Ella es natural de Soledad Atlántico y residente en Bogotá. La ocupación es estudiante y ella consulta por un motivo de consulta de tengo manchas y fatiga. Dentro de la enfermedad actual refiere un cuadro de un mes de evolución consistente en astenia, adinamia, que se exacerba 2 días previos al ingreso, consistente en púrpura húmeda, petequias en miembros inferiores y una cefalea que ella refería como locraniana 6/10, que resolvía con el manejo analgésico y también iba asociada a bradipsiquia, según lo que contaba el esposo. Dentro de los antecedentes tenemos una paciente que se le había diagnosticado un lupus eritematoso sistémico en diciembre del 2024 bajo los dominios de unos ANAS positivos con una dilución de 1 en 640 con un patrón homogéneo, un AC1, un anti-DNA que estaba positivo, había tenido hipocomplementemia mediada por C3 y C4 y con un dominio hematológico dado por una anemia hemolítica autoinmune con un CUMS directo positivo y GG una cruz. Asociado tenía también un dominio articular dado por artralgias inflamatorias. Dentro de los antecedentes tenemos los antecedentes farmacológicos, entonces ella venía con prednisolona 5 miligramos al día, citrato de calcio, hidroxicloroquina 200 miligramos día y ella refería que había suspendido por voluntad propia la satioprina 50 miligramos cada 8 horas, un mes previo del ingreso que coincidía con el inicio de la sintomatología. Como ginecológicos había tenido solo un embarazo sin complicaciones, tóxicos negaba, quirúrgicos había tenido una cesárea por no dilatación, alérgicos negaba y familiares una madre con un lupus eritematoso sistémico e hipertensión arterial. Dentro de la revisión por sistemas, ella refería una cefalea retroocular de carácter opresivo de manera intermitente en la región temporal que mejoraba con el uso de acetaminofén y la despertaba durante la noche. Adicionalmente, negaba rash malar, negaba también en este momento síntomas articulares, refería a astenia de adinamia y refería a una palidez mucocutánea. Sin embargo, negaba también úlceras orales, negaba otras alteraciones a nivel neurológico o sistémico. Al examen físico tenemos signos vitales que era una paciente que estaba taquicárdica, una tensión que estaba dentro de límites normales. Teníamos al examen físico neurológico una paciente con bradipsiquia y una púrpura húmeda con unas petequias en miembros inferiores. Tomamos los primeros paraclínicos donde encontramos un hemograma que tenía varias citopenias. Tenía una linfopenia, tenía también una hemoglobina, una anemia, perdón, de volúmenes normales y una trombocitopenia severa. Teníamos una PCR que estaba levemente alterada y una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta con una LDH elevada. En ese momento tomamos un frotis de sangre periférica que no nos reportaba esquistocitos y un recuento manual de plaquetas de 8.400. Entonces, ¿qué teníamos hasta este momento? Teníamos una cefalea con signos de alarma, una cefalea en un contexto de una trombocitopenia severa y una anemia hemolítica dada por la hiperbilirrubinemia y la LDH que estaba aumentada. En el contexto del lupus eritematoso sistémico, consideramos que podía ser actividad de la enfermedad. En este momento, dado la cefalea, se considera inicio de metilprednisolona en pulsos 500 miligramos durante 3 días. Consideramos el inicio de inmunoglobulina, reiniciamos la satioprina y continuamos la hidroxicloroquina. Realizamos un TAC de cráneo en el que se evidenciaban escasos focos hipodensos inespecíficos dispersos en la sustancia blanca y se descartaba un sangrado agudo. En este momento no contábamos ni con el complemento ni con el de anti-DNA. Teníamos un rendimiento plaquetario y también de la hemoglobina que nos llamaba la atención posterior a los pulsos. Dentro de ellos nos llamaba la atención dos cosas. El rendimiento plaquetario no había sido satisfactorio tras los 3 días de los pulsos de metilprednisolona y la inmunoglobulina no se le había podido iniciar ya que la EPS no aceptó esta de manera intrahospitalaria. Entonces, el rendimiento
glucocorticoide no fue satisfactorio, teniendo en cuenta que debe ser mayor en las plaquetas basales al 50% en los 3 días desde el inicio de los glucocorticoides o 60 al 70% de los 5 a los 7 días posterior a los glucocorticoides. Como les dije, la inmunoglobulina pues no fue aprobada por su asegurador, que era nueva EPS, por lo que no lo pudimos iniciar. Entonces viajemos en el tiempo. ¿Qué había pasado con esta paciente previamente desde diciembre hasta ahorita, la actualidad? En diciembre del 2024 se había hecho el diagnóstico de la enfermedad. En este momento habíamos iniciado, se había hecho con un dominio hematológico y un dominio articular. Habíamos iniciado manejo con corticoide, con pulsos de metilprednisolona, con un buen rendimiento en ese momento en cuanto a la anemia hemolítica. En ese momento ella egresa con prednisolona 30 miligramos día, con azatioprina 50 miligramos cada 8 horas y con su hidroxicloroquina. En febrero del 2025, ella refiere que cuando estaba en el tapering de glucocorticoide tiene una disminución de este a 5 miligramos y reinicia con la sintomatología. Refería que tenía astenia e inamia y tenía otra vez las petequias y la púrpura húmeda. Consulta nuevamente a la hospitalización donde encuentran una trombocitopenia severa, unas plaquetas en 12.000, por lo que se decide reiniciar pulsos de metilprednisolona con un recuento posterior de 66.000. En este momento se plantea ciclofosfamida como manejo, sin embargo la EPS no autoriza de manera intrahospitalaria, se da egreso clínico con una consulta pues, por reumatología urgente, sin embargo la paciente no asiste. En abril del 2025, ella reinicia con astenia, adinamia y cefalea. En este momento no la vemos reumatología, es valorada únicamente por medicina general, quienes consideran un cuadro de una rinofaringitis viral y dan egreso clínico. En junio del 2025 reingresa por un dolor oligoarticular, sin embargo en la hospitalización la ve medicina interna, ellos consideran que es un dolor de características mecánicas que no tiene otros signos de actividad relacionados con su enfermedad de base, por lo que deciden dar egreso clínico hasta la hospitalización actual. Entonces volvamos al futuro y qué fue lo que ha pasado en este momento. Consideramos entonces una paciente de 21 años que tenía un FRER lúpico, una cefalea con signos de alarma, una anemia hemolítica y una trombocitopenia por púrpura húmedo y por el valor de conteo plaquetario que estaba en 6.000. En este momento ya le habíamos administrado los pulsos, habíamos reiniciado el manejo, una inmunoglobulina que pues por el sistema de salud no nos autorizaron y nos salen los paraclínicos que teníamos pendientes. Dentro de estos teníamos un anti-DNA que estaba negativo y un complemento que estaba normal. Entonces, en este momento dijimos, ella persistía con la cefalea, se solicita una resonancia para mirar si estábamos ante una trombosis de senos venosos o si estábamos ante un sangrado que no estábamos observando en el TAC. Realizamos la resonancia cerebral y en esta se ven zonas de alta señal y realce de los colículos inferiores bilaterales sin efecto de masa y tenía áreas confluentes de alta intensidad de señal en el FRER en la sustancia blanca profunda periatrial bilateral. Solicitamos una angiografía en fase venosa por resonancia sin trombosis de senos venosos. Realizamos nuevos paraclínicos y teníamos ya un extendido de sangre periférica en la que ya se evidenciaban esquistocitos, una cruz que nos confirmaba nuestro diagnóstico de la anemia hemolítica, probablemente inmunomediada con su trombocitopenia como actividad de su enfermedad de base. Sin embargo, posterior a los pulsos, como habíamos visto el rendimiento plaquetario y de la hemoglobina, volvimos a repetir el perfil de hemólisis con una LDH que incluso había aumentado, que estaba en 1175 y con una hiperbilirrubinemia indirecta que también había aumentado, con un frotis de sangre periférica que ya nos mostraba esquistocitos. La pregunta es, ¿tenía actividad de la enfermedad? Teníamos un anti-DNA negativo y teníamos un complemento dentro de límites normales. Revisamos el complemento del anti-DNA que teníamos desde diciembre para mirar cómo era el comportamiento de estas pruebas. En diciembre ya se había hecho hipocomplementemia, sin embargo, en este momento el complemento estaba dentro de límites normales y teníamos un anti-DNA que sí al principio había estado positivo con una dilución en 1 en 320 y que en este momento se había negativizado. Decidimos tomar un CUMS directo pensando en diagnósticos diferenciales y tenemos un CUMS directo en este momento negativo. ¿Qué teníamos entonces de actividad? Una anemia hemolítica no inmune con un CUMS negativo con esquistocitos, una trombocitopenia y una cefalea con bradipsiquia. Entonces teníamos una tríada familiar. En este momento que teníamos, realizamos un Plasmic Score de 7 puntos, por lo que estábamos ante dos diagnósticos diferenciales.
un CHUA versus una PTT. En este momento decidimos solicitar el AMS 13 para confirmar el diagnóstico o descartar. Entonces, persistía con la anemia hemolítica no inmune, la trombocitopenia, la afectación neurológica, los marcadores de actividad negativos para la enfermedad de base y un plasmic score de 7 puntos que nos da una probabilidad elevada para una PTT. En este momento se plantea iniciar terapia de reemplazo plasmático versus el eculizumab, sin embargo, estamos en espera del AMS 13. Tenemos una AMS 13 que está en menos de 0,2%. Esto nos confirmaba el diagnóstico de una púrpura trombótica trombocitopénica. En este momento, la paciente es trasladada a la UCI y se considera iniciar terapia de reemplazo plasmático, de recambio plasmático, con un seguimiento estricto del conteo plaquetario. Sin embargo, nos llama la atención que cuando se inicia esta terapia, tuvimos 4 sesiones de terapia de reemplazo plasmático con plasma en la que la paciente evolucionó bien y tuvo un buen rendimiento plaquetario. Sin embargo, cuando llegó a plaquetas de 150.000, esta paciente presentó deterioro y empezaron a disminuir las plaquetas progresivamente. Entonces, hicimos una junta de nefrología, reumato, UCI y hematología porque dijimos algo no nos cuadra, algo está pasando con esta paciente. En este momento, en San Ignacio se había acabado la disponibilidad de plasma, por lo que se había realizado cambio a terapia de reemplazo plasmático con albúmina. En este momento empezamos a tratar de conseguir con la EPS el plasma, sin embargo, no habíamos tenido disponibilidad de este. Tenía una respuesta deficiente, por lo que se considera dar como terapia de rescate e inicio de anti-CD20. Se inicia el primer ciclo, la primera dosis fue el 14 de julio del 2025 y en este momento se habla con hematología como una terapia alternativa a la transfusión de plasma. La terapia era, podíamos continuar las terapias de reemplazo plasmático e iniciar el anti-CD20. La respuesta sí, se puede iniciar de manera paralela y se puede iniciar con una administración, hablan de 48 a 72 horas posterior a la última terapia de reemplazo plasmático para lograr o para disminuir el aclaramiento del medicamento. Dentro de esto, entonces persistía con la respuesta. Acá teníamos una respuesta deficiente a la terapia de reemplazo plasmático, ya se había hecho la transfusión con plasma y ya le habíamos colocado la aplicación de rituximab. Sin embargo, la paciente presenta deterioro respiratorio requiriendo intubación orotraqueal. Esta es la radiografía que tenemos donde se ve pues un compromiso alveolar bilateral donde consideraron como primera posibilidad una hemorragia alveolar por nefrología. Se realiza una junta de nefrología y hematología que consideran una hemorragia alveolar por actividad. Sin embargo, como ya habíamos visto, ella no tenía marcadores serológicos de actividad. Deciden iniciar ciclofosfamida y es llevada a un lavador oncoalveolar. Llamaba la atención la recuperación rápida de la paciente en cuanto al patrón respiratorio, recuperando esta en 12 horas. En este momento decidimos y se realizó otra junta para evidenciar si se iniciaba terapia con caplacizumab como terapia alternativa al rituximab y a la terapia de reemplazo plasmático. Por nuestro servicio es valorada y llama la atención que el deterioro respiratorio había sido posterior a la transfusión de plasma, por lo que se consideraba tacutrali versus una hemorragia alveolar. Realizamos el lavado oncoalveolar donde teníamos hemosiderófagos negativos, teníamos una respuesta rápida a presión positiva, no teníamos anemización con respecto a la hemoglobina previa y una extubación que se había logrado en menos de 12 horas desde que la paciente había sido intubada, por lo que por nuestro servicio no se concibe hemorragia alveolar y la dejamos como una complicación secundaria al soporte transfusional. En este momento logramos conseguir el plasma, se reinicia también la terapia de reemplazo plasmático con plasma y esta se inicia en la 11ª sesión. Se realizan 16 sesiones de plasmaféresis donde logra criterios de resolución con unas plaquetas mayores a 150.000 y una LDH que disminuyó menos de 1,5 del límite superior de la normalidad. Entonces, para hablar de trombocitopenia en LES, tenemos diferentes alternativas que pueden ser la causa de esta manifestación a nivel de esta enfermedad como el síndrome antifosfolípido, a ella le habíamos pedido un perfil que estaba negativo, inmunomediada, que ya sabíamos que no era una causa inmunomediada, teníamos infecciones, teníamos medicamentos, la pseudotrombocitopenia y otros trastornos como la púrpura trombótica trombocitopénica, que era el caso de nuestra paciente, y la mielofibrosis.
Entonces, dentro de la definición de la PTT, tenemos entonces la definición del consenso internacional, donde tenemos que tener una tríada, que es la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia y la disfunción orgánica. Dentro de la disfunción orgánica sabemos que podemos tener un compromiso tanto renal como neurológico de otros sistemas que ya vamos a ver. La confirmación diagnóstica es mediante la prueba serológica, que es la deficiencia severa de ADAMS-13, que es menos de 10 unidades, o la actividad menos del 10%. Dentro del diagnóstico y las pruebas tenemos la actividad, como ya lo dije, menos del 10% confirma este diagnóstico, puede o no tener anticuerpos IgG, sin embargo nosotros no tenemos la disponibilidad en el hospital de realizar estos, que podían confirmar el diagnóstico con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%. Es importante tener esta prueba previamente al recambio plasmático para no falsear la prueba. Sin embargo, en esta paciente ya teníamos el diagnóstico realizado y consideramos una PTT secundaria. Dentro de la etiología de la PTT sabemos que está la PTT primaria, pero dentro de las causas de PTT secundaria tenemos la autoinmunidad en el 14%, las infecciones en el 13%, el embarazo en el 7%, la malignidad en el 16%, los medicamentos en el 1% y los trasplantados también la pueden presentar. Dentro de la presentación clínica tenemos varios dominios. El dominio neurológico, que se presenta del 39 al 80%, donde podemos encontrar pacientes con cefalea, hiperreflexia, delirium y podemos tener incluso ACVs isquémicos, convulsiones, estado epiléptico y coma. Tenemos también el dominio gastrointestinal, donde pueden presentar los pacientes hasta un dominio de dolor, perdón, hasta el 39% lo pueden presentar, y este se puede dar con dolor abdominal, con náuseas, puede también darse con pancreatitis aguda como un caso excepcional. Tenemos también el compromiso renal, dentro del que podemos presentar una lesión renal aguda, puede presentarse también como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede presentarse también con oliguria y proteinuria, sin embargo, esta proteinuria va a ser en un rango subnefrótico y el diagnóstico lo podemos confirmar mediante biopsia renal en caso de que tengamos dudas diagnósticas. El dominio microvascular, tenemos que estos pacientes pueden tener este dominio hasta en el 99% de los pacientes. Tenemos una trombosis venosa profunda, una trombosis asociada a catéter o trombosis arterial. Dentro del dominio cardiovascular, estos pacientes pueden presentarse hasta en el 25%, dados por un infarto agudo del miocardio, fallas cardíacas de nuevo o arritmias. Sin embargo, tenemos una pentada clásica. Dentro de la pentada tenemos la anemia hemolítica, pueden tener trombocitopenia, pueden tener fiebre, pueden tener injuria renal y afectación neurológica. Sin embargo, esta pentada no se cumple en el 100% de los pacientes. ¿Qué tenía nuestro paciente de esta pentada? Tenía la afectación neurológica, tenía la trombocitopenia y la anemia hemolítica. Ella nunca hizo deterioro renal y tampoco tenía fiebre. Dentro de la predicción clínica tenemos dos scores, tenemos la puntuación de Plasmic y tenemos la puntuación de French. La puntuación de Plasmic, entonces tenemos una puntuación mayor a 5, nos predice que esta paciente puede tener una PTT con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 57%. Y la puntuación de French nos dice con una puntuación mayor a 1, también es para mirar la probabilidad de esta entidad, con una sensibilidad del 98.8% y una especificidad del 48%. Pero entonces, ¿qué tenemos en relación con la PTT y el LES? Primero, es un desafío diagnóstico, tiene tasas de mortalidad que incluso aumentan del 34.1% al 62.5%. Son dos entidades que tienen un comportamiento similar y esto retrasa el manejo efectivo de la enfermedad. La respuesta al tratamiento, esto depende, los datos son heterogéneos, pero tiene una respuesta más pobre en pacientes que presentan esta asociación. Está mediada mediante anticuerpos. Los anticuerpos que se han reportado son anticuerpos anticélula endotelial, anticuerpos antiplaquetarios y anticuerpo anti-ADAMS13. Entonces, dentro de los artículos que revisé, este es un artículo, una revisión de casos en la que se ve que el LES generalmente precedió la respuesta o el inicio de la PTT en el 50.5% de los pacientes. El LES coincidía con el diagnóstico de PTT en el 45% de los pacientes y fue raro la asociación en la que la PTT se presentó como manifestación inicial, siendo esta en el 3.8% de los pacientes. Dentro de esto, la actividad del AMS13 tenía una deficiencia severa.
en el 40.6% de los pacientes se presentaba así y los anticuerpos tenían positivo la mayoría de pacientes en un 91.7%. Dentro de los síntomas, la clínica es la misma, se comporta igual la PTT idiopática a la PTT asociada al ES. Entonces, estos pacientes llamaban la atención que sí tenían fiebre recurrente, sin embargo, solo fue el 19% de los casos, fatiga en el 16%. Sin embargo, la cefalea sí nos dio un peor pronóstico en estos pacientes. Fue la tercera más frecuente y se asociaba a lesiones isquémicas. Dentro de los síntomas neurológicos, dentro de estos pacientes, 13 pacientes fallecidos tenían o habían muerto por causas neurológicas. Dentro de las manifestaciones que se habían encontrado eran lesiones isquémicas en el 67%, alteración de la conciencia en el 59%, convulsiones en el 47%, cefalea en el 27% y confusión. Y este artículo nos decía que peor pronóstico tenían los pacientes que tenían afectación renal y neurológica que se relacionaba con una nefritis lúpica, que estuvieran en clases proliferativas tipo 3 o tipo 4, y estos pacientes per se tenían mayor riesgo de infecciones, siendo la más frecuente neumonía. Entonces, este fue otro estudio que revisamos. Este fue un estudio retrospectivo en el que se quería realizar o en el que se hizo un análisis por regresión multivariada para mirar los factores independientes que fueran pronósticos. Dentro de estos teníamos un grupo que eran 32 pacientes con esta asociación y un grupo comparador de 128 pacientes con LES. Dentro de lo que se encontró fue que la afectación neurológica fue el síntoma más frecuente en el 31% de los casos y el secundario fue la afectación renal en el 81% de los casos, que fue la más frecuente, perdón, y la afectación neurológica. Dentro de lo que se vio como factores independientes, teníamos una respuesta que fuera el SLEDAI que estuviera en actividad. Entre más alto fuera este, tenía un OR de 1.96. La afectación renal tenía también un OR de 14.73 y como llamativo o como un hallazgo llamativo, tenía también hipercolesterolemia en los pacientes que habían mostrado esta asociación con un OR de 8.19. También estos pacientes, probablemente mediado por inflamación, tenían hipoalbuminemia en lo que se encontró en este artículo. Dentro del mecanismo propuesto, teníamos que estos pacientes tienen hiperlipidemia a expensas del LDL como una asociación con el factor de von Willebrand. Y esto podía potenciar la trombosis que ellos presentaban a nivel microvascular. Esto se da por una simulación de síntesis hepática que era excesiva causada por la hipoalbuminemia que ya se había reportado previamente en estos pacientes. Este fue otro artículo en el que se consideró que la PTT era una complicación asociada al LES. Esta estaba reportada en el 1 al 4% de los pacientes en la literatura. Y de los 1.409 pacientes que ellos investigaron y estudiaron, el 31% consideraban que habían tenido ANAS detectables sin otras características del lupus. Sin embargo, de estos, el 8%, que fueron 33 pacientes, fueron diagnosticados con LES en una mediana de 27 meses posterior al diagnóstico de la PTT. Teníamos que habían evidenciado otra presencia de autoanticuerpos como anti-ROY y anti-DNA en esta asociación entre el LES y la PTT y no se mostraba una asociación con la supervivencia libre de recaídas combinada. En este otro artículo, donde queríamos valorar también las características clínicas y cómo se comportaban los pacientes, teníamos que los parámetros de hemólisis incluso habían sido menos evidentes. Ellos referían que en el frotis de sangre periférica y la LH no era tampoco tan marcada la elevación. Se había relacionado también con una mayor actividad de la enfermedad y habían encontrado que estos pacientes tenían positividad de ANAS con patrones homogéneos y finos moteados, siendo los más frecuentes dentro de la cohorte de estos pacientes. Teníamos también que la linfopenia se había relacionado como un factor pronóstico a estos pacientes. Entonces, ¿por qué la linfopenia? Y ellos postulan una hipótesis en la que ellos hablan de una proteína inducible por interferón gamma 16. Ellos decían que esta era un sensor o funcionaba como un sensor de ADN que se encontraba en niveles séricos elevados en pacientes con LES y con actividad hematológica. Referían que esta de forma extracelular podía regular también la migración y también de las células endoteliales y esto se asociaba con un daño endotelial. Entonces relacionaban que cuando había esta asociación, la linfopenia en LES relacionada con PTT tenía una mayor carga de esta proteína, lo que estimulaba también un daño endotelial sostenido y podía ser citotóxica. También se encontraron niveles aumentados de anti-RO en pacientes con PTT y LES, y en algunos casos sin hipocomplementemia o sin otros rasgos de actividad de la enfermedad. Dentro del manejo farmacológico que en este estudio se evidenciaba es que los pacientes habían tenido una respuesta un poco
sostenían el tiempo y mejor porque tenían mayor número de fármacos inmunosupresores, tenían mayor dosis acumulativa de prednisolona y habían reportado que la mayoría de pacientes estaban con ciclofosfamida de azoxitropina como manejo de base, por lo que habían tenido mayor tasa de infecciones y de hospitalización. Sin embargo, cuando hicieron el análisis de supervivencia, mostraban una tasa de supervivencia más alta en el grupo de PTT y LES bajo este manejo farmacológico inmunomodulador. En este estudio, la mortalidad fue menor en pacientes con esta asociación en el 20% en comparación con los que tenían una PTT idiopática. Ellos encontraron factores de buen pronóstico, siendo estos pues entre menor edad al diagnóstico tuvieran los pacientes una LDH más baja, que tuvieran mayor frecuencia del uso de glucocorticoides y en dosis más altas, y menor frecuencia de manifestaciones neurológicas. Este fue otro reporte de caso que nos llamó la atención porque se asociaba o era parecido a la respuesta que había tenido nuestro paciente. En este se ve que dentro de las imágenes y el estudio también imagenológico a nivel del sistema nervioso central hay realce leptomeningio y los cambios en sustancia blanca periventricular. También se asociaba que estos pacientes tenían mayor dosis de inmunosupresores, por lo que tenían mayores complicaciones a nivel infeccioso, sin embargo, tenían una mejor tasa de respuesta, una mayor tiempo de respuesta también, y también habían tenido un número de sesiones de terapia de reemplazo plasmático mayor comparado a la PTT idiopática. Este fue otro estudio donde comparan las dos poblaciones. En este sabemos que la PTT relacionada con LESO, estas dos entidades cuando se presentan en manejo conjunto, el predominio fue mujeres, el AMS13 generalmente tiene una deficiencia severa, los autoanticuerpos pueden estar positivos, como ya los había dicho, en un 91% de los pacientes. Se considera que tienen mecanismos múltiples, como el daño endotelial persistente, puede tener también asociación con un síndrome antifosfolípido que puede ser catastrófico, puede estar mediada por complemento, estar mediada por los autoanticuerpos que ya los dije previamente o por inflamación oxidativa. Pueden tener también manifestaciones clínicas, se pueden solapar, digamos, las manifestaciones entre las dos enfermedades y comportarse de manera similar. Sin embargo, estos pacientes suelen tener más compromiso renal y compromiso también en sistema nervioso central. Sin embargo, también pueden presentar la anemia hemolítica, que es parte definitoria de las dos entidades, y vasculitis. La respuesta a plasmaféresis, sin embargo, en este estudio se vio que era menor en el grupo en el que tenía las dos enfermedades. El uso de inmunosupresores era mayor en el grupo de estas dos enfermedades, generalmente están mejor inmunomodulados a comparación de la PTT idiopática. Las recaídas eran más frecuentes también cuando se presentan las dos enfermedades y por lo tanto la mortalidad aumentaba también cuando teníamos esta asociación. El pronóstico decía que era peor incluso con inmunosupresión, sin embargo, pues como les dije, la evidencia es heterogénea en este sentido. Dentro del tratamiento que tenemos, entonces tenemos diferentes puntos terapéuticos. Tenemos la terapia de reemplazo plasmático, que esta debe ser con plasma, no se debe realizar con albúmina. Tenemos los glucocorticoides en dosis altas. Tenemos el rituximab y el caplacizumab. El caplacizumab, recordemos los beneficios, reduce la duración de la trombocitopenia, disminuye las exacerbaciones y la enfermedad refractaria, acorta la duración de la estancia hospitalaria y reduce también los procedimientos de terapia de reemplazo plasmático y el volumen de plasma utilizado. Hay un ensayo clínico que se realiza en el 2019, que es el Hércules, donde no se incluyeron pacientes con LES en los criterios de inclusión. Tenemos el rituximab, que tiene beneficios en el uso temprano, reduce el número también de terapia de reemplazo plasmática, disminuye los días en UCI, también reduce las tasas de recaída y de mortalidad, normaliza los niveles de actividad de la AMS13 y aumenta las tasas de remisión. Esta puede ser una alternativa cuando tenemos complicaciones por el rituximab, podemos utilizar el obinutuzumab, que también puede ofrecerse en pacientes que tienen anafilaxia o enfermedad del suero aguda con rituximab. Tenemos la terapia de reemplazo plasmático. Las guías británicas nos dicen que este debe ser pues con plasma, no se debe realizar con albúmina para reducir la mortalidad del 90% con esta terapia asociada en la PTT aguda. Estos son los protocolos que ellos utilizan y lo que ellos quieren buscar es definir un recuento plaquetario normal mayor a 150.000 que se considera como criterio de resolución. Sin embargo, tenemos otras terapias para PTT aguda, que también han sido puntos de investigación y ensayos clínicos. Tenemos terapias dirigidas a células plasmáticas, como el daratumumab y el bortezomib. Tenemos inmunosupresores adicionales que generalmente se utilizan cuando hay casos refractarios, como el micofenolato, la ciclosporina y la satioprina. Y tenemos también terapias inmunomoduladoras alternativas, como la vincristina, la esplenectomía en casos de que sean refractarias y la ciclofosfamida, que podría ser beneficiosa en este caso en nuestra paciente de PTT con LES.
Sin embargo, ¿qué tenemos en cuanto a manejo farmacológico en esta asociación? Entonces, también se extrapola el manejo desde la PTT, faltan ensayos clínicos en esta población, tiene una evidencia limitada y estudios observacionales se han realizado, sin embargo, la mayoría son reportes de caso. Incluso se han utilizado en estos reportes de caso terapia dual entre caplacizumab y rituximab como terapia de mantenimiento y terapia de inducción. Sin embargo, no tenemos en este momento hasta la actualidad ensayos clínicos que no soporten esta evidencia. También ellos refieren que estos pacientes a veces tienen una mejor respuesta por la inmunosupresión que tienen de base, donde han en estudios observacionales evidenciando que el principal inmunosupresor es la ciclofosfamida. Nuestra paciente utilizó un manejo con rituximab, que sabemos que se dio como terapia también de mantenimiento, con terapia de reemplazo plasmático y no alcanzó a recibir las dosis de caplacizumab porque se consideró que no era necesaria por el recuento plaquetario y porque había mejorado la clínica y había resuelto la parte neurológica. Le realizamos una AMS 13 con un rendimiento de 98%, por lo que se consideró que había resuelto la enfermedad. En este momento se consideraron criterios de remisión y respuesta por hematología, nefrología y reumatología. Se consideró que no había cursado con una hemorragia alveolar, que esta había sido secundaria a pues una complicación por la transfusión de plasma y se dio egreso clínico. Entonces, tras la sombra de lo evidente, puede estar la respuesta del tratamiento oportuno. Es un reto diagnóstico y una oportunidad también para abrir un campo de investigación, sobre todo en esta asociación que es rara, incluso lo que les dije en uno de los artículos era del 1 al 4%, sin embargo, habían series de casos en las que incluso eran menor y reportaban que esta asociación se presenta en menos del 0,5%. Entonces, ve lo que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver por temor, conformismo o pereza, y ve el mundo que de forma nueva cada día. Este es nuestro grupo y este es el caso que queríamos traerles para hoy. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Mari. Estuvo muy interesante, muy bien presentado, muy agradable las diapositivas. Lo hiciste muy bien, de verdad, excelente dominio de tema. Un caso muy chévere. Yo tengo una pregunta. Entonces, digamos que, pues, como bien lo dijiste, cuando la PTT se asocia a lupus requiere más sesiones de plasmaféresis que cuando es una idiopática. Pero digamos que esta paciente requirió 16. ¿Hay Sí, alguna guía de las que revisaste en la que diga cuál sería el momento óptimo o después de cuántas sesiones de plasmaféresis uno consideraría colocar el caplacizumab? pues Punto. ellos lo que buscan es lograr criterios de remisión. Entonces, digamos que lo que ellos decían es que más que el número de sesiones de plasma, lo que se requiere es ir evaluando el conteo plaquetario y cuando estén mayores a 150.000 es el momento ideal. La otra cosa es que nosotros tuvimos un problema y es que ella incluso pudo haber requerido menos sesiones de plasmaféresis, sin embargo, pues fue cuando se cambió la plasmaféresis con albúmina, por lo que se realizaron 6 sesiones con albúmina que no fueron satisfactorias, pero pudo haber tenido menos sesiones. Ok, es cuando esté el punto de corte de 150.000. Vale. Eso dice la guía No, británica. es que, pues, digamos que eso sería en un escenario ideal, pero pues todos sabemos cómo está el sistema de salud de nosotros y, por ejemplo, a ustedes ya les habían negado ahí en ese momento la inmunoglobulina, previamente ya habían negado la ciclofosfamida intrahospitalaria. O sea, obviamente depende de muchas circunstancias y es como en un escenario ideal lo de las guías, que no Sí, siempre lo pueden. la otra cosa también es que el caplacizumab tiene un costo supremamente alto para el sistema. Entonces, cuando se planteó como una terapia alternativa, digamos que una de las cosas que nos dijo el hospital fue pues el costo del medicamento, que tampoco era Sí, viable en ese momento y claro. sin una evidencia fuerte. Ujú. Contextual, este caso pues es un caso que tratamos en un hospital de cuarto nivel, donde en teoría tenemos todos los recursos, pero aún así son limitados y digamos que inclusive para la terapia de recambio plasmático nos vimos un poco restringidos por la posibilidad de conseguir el volumen de plasma requerido para cada recambio. Entonces, pues digamos que esto hace más que la experticia de un grupo interdisciplinario y de manejo estratégico lo que hace el éxito de la terapéutica, porque
Finalmente, pues todas las bemoles que se ven que están soportadas por la literatura lo hacen la complejidad del paciente y el momento crítico, pero lo más importante es el seguimiento clínico y paraclínico, en este caso el rendimiento plaquetario es la clave para poder determinar que la paciente tiene criterios de respuesta. De hecho, la terapia al recambio plasmático con albúmina se planteó dado que se terminaron los plasmas en Bogotá y no podíamos conseguir el plasma suficiente para hacer la terapia de recambio plasmático y por los, digamos, por los protocolos de los bancos de sangre y los protocolos de seguridad no era seguro importar plasma de otros centros hospitalarios. Entonces, eh, pues eso hizo muy complejo el caso, que este caso lo tuvimos, tal vez aparece como corto en estos 30 minutos, pero el tiempo en hospitalización fue de unos 15, 20 días que nos permitió, digamos, establecer estas estrategias de manejo con diferentes puntas. Sí, también la otra cosa que ellos hablaban con el caplacizumab es que idealmente no se debe dar, pues, digamos, al mismo tiempo que la plasmaféresis para no barrer el medicamento. Había otra alternativa que solo pues, lo mostraban en la guía americana y es que se puede administrar el caplacizumab después de la primera sesión de plasmaféresis y llevar esta durante 30 días. Y la otra es irlo monitorizando con los niveles de AMS-13, sin embargo, pues tampoco era posible por el costo. Bueno, y tenemos nuestros micrófonos y el chat abierto al público para quien desea hacer algún comentario, tenga alguna pregunta, inquietud. Bueno, Carlos Cañas de Cali, ¿cómo están? Hola, doctor, ¿cómo está? Eh, pues un poco de inquietud sobre una paciente con un lupus tan absolutamente inactivo, por lo menos por los parámetros que uno permanentemente tiene, como es el complemento, tiene una anemia y el CUS es negativo, el anti-DNA es negativo. Es evidente que tiene una púrpura trombocitopénica y hay que tratarla como tal, pero ¿qué otras posibilidades se contemplaron de que podía haber desencadenado esto? Bueno, a veces muchos problemas en el lupus, como la púrpura trombocitopénica o el síndrome antifosfolípido, no van paralelos a la actividad lúpica, pueden ser independientes, pero se puede llegar a pensar o considerar y abordar un poquito más el tema de que si hay alguna patología infecciosa, algún medicamento. Sí, Hay pues eso sorpresas con la hidroxicloroquina, por ejemplo, no sé, ¿qué otras en esa parte clínica, qué más se pensó, qué más se estudió? ella al inicio se le tomaron todo el perfil infeccioso que estaba negativo. También nos llamaba la atención que desde diciembre igual ella había venido con un manejo sostenido de glucocorticoide a dosis altas. Y pues en este momento digamos que para nosotros y lo que se consideró con el grupo de hematología es que el glucocorticoide también había ayudado a mantener la respuesta. Se consideró que ella ya venía con predictores de PTT desde antes de que, pues, de que ingresara a la hospitalización. Ella ya venía con la cefalea y sí había presentado igual actividad de la enfermedad en los meses previos. Hay reportes de caso con PTT en el que incluso dicen que los marcadores del ES no están en este momento, digamos, positivos, como, o sea, aunque sí se consideró un factor pues predictor independiente. En varias cohortes también ellos decían que incluso el complemento, el anti-DNA y todos estos anticuerpos estaban negativos y no tenía como tal actividad la enfermedad para considerar esta entidad. Al principio también pues se descartó lo infeccioso, se descartó también SAF. Nosotros le pedimos el perfil inmunológico de entrada, sobre todo cuando llegó con la trombocitopenia porque no tenía en la primera hospitalización, que también nos salió totalmente negativo, perdón. Se consideró también en algún momento síndrome de Evans secundario, sin embargo, pues esto también se descartó. Y ya al final fue cuando pensamos, cuando nos salió el CUMS negativo, ya en la causa como PTT o una chuva. Ella no había tenido tampoco diarrea, no había tenido pues ningún, digamos, prodromo que nos dijera que era algo infeccioso como tal. Esa deficiencia de Adam 13, no sé, eso, una vez pase el proceso, vale la pena volver a considerarlo. La paciente Sí, podría tener algún enredo genético
de pronto alguna deficiencia en este sentido. Sí, pues se Pues es podría una mujer muy estudiar. joven, 21 años. Sí, señor. Se podría estudiar, digamos que acá asociándolo al E sería una causa secundaria, pero se podría asociar también como una PTT idiopática. El ADAMS 13 igual la actividad nosotros y se recomienda seguir haciéndola. Nosotros lo hicimos previo al egreso, que ya tenía una actividad del 98%. Y pues digamos que ella sí tiene mayor riesgo de recaída, por lo que sí se debe estar monitorizando pues en la consulta externa. La otra cosa es que en ese momento no teníamos pues la disponibilidad tampoco de los autoanticuerpos para mirar el diferencial. No lo tenemos a disponibilidad pues en San Ignacio. A largo plazo, ¿cómo puede uno evitar que una paciente como esta haga otra recaída similar? Pues donde dicen, o los Entonces, medicamentos que tienen para PTT en mantenimiento, digamos que el que tiene mayor evidencia tanto en PTT idiopática, que es de donde se extrapola pues todo el manejo, es con rituximab. Ella ya tiene los ciclos. Por ahora vamos 3 meses sin recaídas. El primer ciclo se colocó en julio. Entonces, es de lo que más se ha hablado y pues del manejo inmunosupresor incluso también reduce la probabilidad de que ella presente recaídas. Dentro del medicamento, pues digamos que se hablaba con mayor insistencia en los observacionales en cuanto a la PTT y les era la ciclofosfamida. una paciente con semejante cosa que tuvo en los controles sería como lo ideal hacer el Adam 13 y uno adelantarse de pronto o a un desencadenamiento de esto y ese rituximab se, se haría como un mantenimiento y que, ¿cómo se ha planteado esa parte? Incluso en los artículos en el que se utilizaban rituximab, ellos lo dejaban a dosis de 375 semanal. Nosotros utilizamos otro esquema que fue 1 gramo cada 14 días, que termina siendo una dosis similar. Nosotros lo vamos, pues la dejamos en inducción. Como le digo, la evidencia en lupus y en PTT es una evidencia mala, no tenemos ensayos clínicos, todo se extrapola de la evidencia de PTT idiopática, pero dejamos el esquema semestral y la idea pues es uno, si nos la prueba la EPS, pues continuar viéndola, le tocaría el control ahorita para mirar cómo ha sido la respuesta. ¿Qué más tiene para decirnos del caplacizumab? No, yo no tengo experiencia, pero eso se El utiliza crónicamente caplacizumab, yo no, o o es sea, no solamente encontré, la etapa aguda. sí, y no Bueno, si encontramos nos trae, incluso. Encontramos, digamos, protocolos, encontramos 2 reportes de caso en los que se habían utilizado caplacizumab y rituximab como terapia de mantenimiento, caplacizumab como terapia de inducción, en el que el paciente había respondido y había tenido menos tasas también de recaídas. Sin embargo, el caplacizumab, el ensayo clínico más grande es del 2019, lo que les digo es el Hércules, pero en ese protocolo no tenemos paciente con LES. Solo se extrapola la información del caplacizumab, pues de la PTT idiopática. Todo lo de si usted, nosotros, digamos, todo lo de la parte, pues está en estudios observacionales. Y digamos, ellos dicen que el protocolo es generalmente darlo en la parte aguda, lo que recomienda la guía americana es darlo posterior a la primera sesión de plasmaféresis, sea a diario y la dosis es 10 miligramos cutáneo después de cada sesión y se puede dar durante los primeros 30 días. María, si usted estuviera en la clínica Mayo y tuviera una chequera abierta para hacer con esta paciente lo ideal, ¿cómo la manejaría de aquí? ¿Qué le falta? ¿Qué cosas vitales, importantes le hace falta para usted tener un buen enfoque y cómo le haría el seguimiento? ¿Qué le solicitaría? ¿Qué le faltaba? ¿Le falta a esta paciente que sea Primero le pediría los como lo ideal? anticuerpos, Exacto. si lo tuviera a disposición, para mirar diferenciales y mirar el comportamiento. Digamos que extrapolándolo, pues esta paciente igual respondió con la plasmaféresis y con el rituximab. Hubiera continuado el rituximab, le pediría igual todo lo de actividad del lupus, pues precediendo a que igual estos pacientes sí se han relacionado con actividad, incluso puede ser un factor de mal pronóstico. La verdad, yo no encontré que se solicite pues actividad de ADAMS 13 como manejo pues en consulta externa, o sea, para mirar si hay actividad o no actividad de la enfermedad y a cuánto tiempo llevarlo. Yo no lo encontré en la evidencia, o sea, para hacer control pues ambulatorio. Dentro de la La evidencia, hospitalización, ¿Mm? la ¿Aló? evidencia
se le dio fue el manejo estratégico óptimo de acuerdo a la limitación del recurso, pero si estuviera en la Clínica Mayo, creo que estaríamos exactamente lo mismo. Muy bien, muchas gracias, no la felicito, nos refrescó, nos recordó muchas cosas, nos actualizó la utilización pues de las diapositivas y de los recursos fueron muy buenos, felicitaciones, muchas gracias. Doctor. Bueno, Gracias. y el doctor André Julián Enciso Jiménez hace una pregunta por el chat, pero también levantó la mano. Entonces, doctor, si quiere abrir micrófono, puede preguntar en este momento. Si no, igual, pues yo puedo leer su pregunta. Sí, buenas noches. Qué pena, es que Buenas hablé con noches. otro usuario, otra persona, Jesús Castañeda, fellow de reumatología de la Universidad Nacional. Hola, Jesús. Gracias, doctora María, por el caso, excelente. La pregunta, pues realmente son dos preguntas. La primera es, teniendo en cuenta que el paciente recibió rituximab y luego recibió la plasmaféresis, ¿qué tiempo había ocurrido entre la aplicación del rituximab y la plasmaféresis? Que no lo recuerdo. Sé que lo mencionaste, pero no lo recuerdo. Y la segunda, sí es una pregunta, ¿por qué se consideró en algún momento la ciclofosfamida? Esa parte sí no me quedó clara. Muchas gracias. Bueno, entonces la primera pregunta, pues incluso la literatura dice que se pueden hacer conjuntamente, incluso el Rituxi se puede iniciar posterior a 48 horas de la plasmaféresis, que es pues para resolverte la primera según la literatura, y la segunda se consideró la ciclofosfamida por lo que ella, digamos, tuvo el deterioro respiratorio, cuando mostraron la imagen pues tenía un patrón alveolar difuso. En este momento se consideró y consideraron los nefrólogos que era una hemorragia alveolar y por eso se puso la ciclofosfamida. Sin embargo, pues ya digamos que se había iniciado la ciclofosfamida y cuando fuimos a revisar la literatura, pues se habían reportes en los que se podían usar terapia de mantenimiento con rituximab y ciclofosfamida en conjunto, que también digamos que decidimos pues ajustarnos al esquema y ella sale con rituxi, con la ciclo y con el corticoide. Y generalmente, pues la literatura médica también indica que entre el 47 y el 65% del rituxi puede ser eliminado durante una sola sesión de plasmaféresis, por eso se da después de 24 a 48 horas. Y la doctora Adriana Vanegas también tiene manito levantada. Sí, sí, de acuerdo, pero, o sea, ¿este paciente específicamente se le administró antes, fue, o después No, el se le administró rituximab? después. Ah, ya, ok, esa era la, ok, Sí, vale, el rituxi muchas empezó gracias. cuando ya iba como, o sea, no me acuerdo específicamente la terapia, pero incluso fue antes de que se reiniciara la terapia en la sesión 11 con plasma. Sí, después de las 48 horas. Vale, Ujú. muchas gracias. Dale. Hola María, muchas gracias Hola, doctora. por la presentación. Esos casos son bastante difíciles, bastante retadores y obligan a que el reumatólogo esté casi que hombro con hombro con el intensivista, Ujú. al frente como de todo el caso, especialmente porque pasan cosas como lo que pasó con la albúmina también, que se acaba el plasma, nos ha pasado y nos hemos gastado todas las unidades de plasma de los pacientes dependiendo de la hemoclasificación de varios hospitales de Medellín en casos como este. Yo tengo Sí, varias señor. cosas que anotar con respecto como a lo que han preguntado algunos y pues una cosa que decía Lorena, que si en alguna parte había una indicación, pues como de cuántas, después de tantas plasmaféresis, de pronto pensar en poner otro inmunosupresor y realmente en lupus eritematoso sistémico, como dijo María, no existe una dosis techo del plasma, no hay como en la PTT primaria que manejan los hematólogos que le dicen a uno pues que son em, 5, que usted ya después le va a poner el caplacizumab o lo que sea que le van a poner los hematólogos a un paciente con una primaria. Generalmente el paciente con lupus va a tener un inhibidor de la AMS13 que pues no lo podemos medir, pero por eso utilizamos el plasma para reemplazar y también para remover. Y fuera de eso, en lupus sí que está más, aunque la evidencia no es obviamente ni de ensayos clínicos controlados, pues primero por lo raro y segundo porque no es posible éticamente hacerlo porque estos pacientes están graves y no le vas a poner un placebo.
que la terapia, la indicación pues de primera línea debe ser la ciclofosfamida, como creo que lo hicieron. eh, ya después, si requiere o no un mantenimiento, dependerá de otras condiciones. Generalmente esos pacientes se recuperan, pero hay que actuar así rápidamente, agresivamente, y afortunadamente se puede utilizar y se debería utilizar la ciclofosfamida porque pues la tienen más a la mano, pues va a actuar rápido y pues estamos ante un lupus. El problema es que no había pues como tanta manifestación de actividad extrarrenal, sino que era una MAT, ¿cierto? Y Ujú. pues es por eso que es una microangiopatía trombótica asociada a lupus, que es como en la literatura sugieren pues también referirse a ella. Algo particular cuando es asociada a una PTT, pues asociada a lupus más que la microangiopatía, es que en la microangiopatía tenemos más compromiso renal, más hipocomplementemia, menos compromiso del sistema nervioso y la trombocitopenia no es tan profunda, mientras que cuando estamos ante una PTT asociada a lupus, podemos tener un complemento incluso normal, como era el caso de esta paciente, no consume tanto complemento como el que no tiene inhibidor de ADAMS13 y estas tienen más trombocitopenia y puede existir ese compromiso del sistema nervioso central al que te referías sin alteración de la creatinina ni proteinuria. Entonces, ahí es donde la importancia como de reconocerla por los otros marcadores, pues que ustedes muy bien lo hicieron. Y como experiencia en nuestro grupo, pues la paciente que yo más recuerdo que tuvimos en recambios plasmáticos, creo que alcanzamos un número de 35 recambios plasmáticos. Esa paciente también tenía síndrome antifosfolípido asociado y también fue en otro momento muy complejo porque hacía sangrado y trombosis. Y entonces también estábamos con la inmunoglobulina, pero entonces que había que anticoagularla y que la plasmaférese. Entonces, como que coordinar todo eso no es fácil. Una pregunta que no sé si tú la encontraste en alguna parte, que nos Sí. ha hecho la doctora Gloria a veces, es que cuando le vamos a poner a un paciente, pues con estas manifestaciones hematológicas asociadas, inmunoglobulina y le vamos a poner rituximab porque tenga indicación de ambas en algún escenario, por ejemplo, trombocitopenia inmune. Si la inmunoglobulina no nos, eh, como que nos ataca o nos bloquea el rituximab por ser pues anticuerpo y entonces pues eso es algo que no hemos como encontrado, pero que también así como la coordinación de las plasmaféresis con las gamaglobulinas o con el rituximab para que no lo barra, y como tú lo dijiste, a veces también hay que pensar como en todo ese asunto para poderlas aplicar y que no se pierdan esas aplicaciones de medicamentos tan costosos. Muchas gracias. No, gracias, doctora. La verdad se las quedo viendo. Muchas gracias.